quiero hacer una presentación. Estamos muy contentos. La verdad, estaba yo esperando el dato de ayer del INEGI de la encuesta ingresos, gastos de familias. Hacen una encuesta cada 2 años en el INEGI y es la encuesta más importante para saber cómo estamos los mexicanos en cuanto a ingresos y bienestar cada 2 años. Hicieron desde luego una en el 16, otra en el 18, hicieron la del 20 que dimos a conocer o se da a conocer un año después, el 21, y ayer dieron a conocer la que se levantó en julio del 22, que ya pues comprende un periodo importante. Estamos hablando de casi 4 años de nuestro gobierno, pasando por la pandemia. Entonces ya podemos comparar con estos resultados de que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero darle preferencia a los pobres, porque hemos logrado, como se va a constatar, reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso, que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos. Y podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia. Estoy, pero muy contento, como pavo real. Muy contento. Estaba yo esperando ese dato. Son de esas cosas que no se dicen, que uno guarda para ver el resultado. De ayer en la mañana que salió la información del INEGI, empecé a revisarla y fue un día muy feliz el día de ayer, y lo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque a veces por el sectarismo, la politiquería, no se
informa sobre estas cosas que son buenas para todos, porque es el bienestar de nuestro pueblo, de todos los mexicanos. Es el resultado de una política. Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral de que no basta con el crecimiento económico, que es necesario el crecimiento económico, pero que lo más importante es el bienestar, el que haya crecimiento económico, pero que al mismo tiempo haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza, porque puede haber crecimiento económico y quedarse arriba, en unas cuantas manos. Pero nuestra estrategia es que haya crecimiento, que incluso por la pandemia no ha habido mucho, sin embargo, sí ha habido bienestar. Por eso antes se distinguía el crecimiento del desarrollo. Son dos términos, dos conceptos distintos. Antes del periodo neoliberal, el término para medir el bienestar del pueblo, lo más usado era hablar de desarrollo. Con el modelo neoliberal se empieza a hablar de crecimiento. Y crecimiento puede significar progreso, pero no justicia. Y progreso sin justicia a veces es retroceso. Lo importante ahora es de que cambiamos la fórmula y ya el apoyo no se orienta solo a los de arriba para que gotee abajo. Ahora la fórmula es canalizar, orientar, dirigir los apoyos de abajo hacia arriba, darle más al que tiene menos, porque eso es la justicia. Y además eso fortalece el mercado interno, la gente tiene capacidad de compra y no solo no hay crisis de consumo, sino se reactiva la economía, se reactiva el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba y no se atiende a los de abajo. Al final, ese modelo elitista, esa economía de élite, termina por fracasar, como fracasó el modelo neoliberal. Por eso nosotros nos deslindamos, nos apartamos, nos alejamos de ese esquema que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia. Por eso el pueblo de México decidió llevar a cabo una transformación, cambiando la política económica. De verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estoy muy contento porque esa política económica ha dado resultados.
y no es para presumir, pero es un modelo mexicano que no se ha aplicado en otros países. Es el humanismo mexicano. Vamos a presentarles los datos de la encuesta del INEGI de ayer. Toda la población de México está subdividida, se les conoce a estos sectores como deciles. El 1 es el de los más pobres y el 10 es el decil de los más ricos. El 1 es más pobre, es menos pobre, pobre, pobre. Ya a partir del 5 empieza, vamos a decir, la clase media, media baja, media media, media alta, hasta los que tienen más ingresos. Esta encuesta, como les comentaba, se hace cada 2 años, en el mes de julio. Esta es la de julio del 16. Este es el resultado. Julio del 18, julio del 20 y julio del 22, que se da a conocer siempre un año después del levantamiento. Por eso se dio a conocer ayer, que estamos en el mes de julio del 23. La que sigue se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25. Ya para entonces yo voy a estar en Palenque, si lo permite el Creador y la naturaleza y la ciencia. Pero bueno, hasta ahora es lo más cercano a lo sucedido, a la realidad. ¿Qué encontramos? En este decil de los más pobres, los ingresos trimestrales, ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, según año de levantamiento, en pesos, en el 16 los más pobres tenían un ingreso de 11,141 trimestral. Sí. Para el 18 prácticamente se mantuvo en 11,183. Logramos, por la política de atender primero a los pobres, que a pesar de la pandemia, en el 22, este decil, sobre todo, porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento. O sea, los pobres, aún en la pandemia, por la política de destinar apoyos a la base de la pirámide social, esto acompañado también de la ayuda de nuestros
paisanos migrantes que enviaron en los momentos más difíciles remesas, apoyos a sus familiares en México. Logramos esto, que yo estaba muy contento, que aunque fuese poco, había un incremento en julio del 22, saliendo de la pandemia. No así con otros deciles que sí resintieron. Casi todos. Este es el efecto de la pandemia, de la caída de más de 8 puntos de la economía nacional. Bueno, nos recuperamos y viene la encuesta del 22 y vemos cómo los más pobres de 11,141 pasan a 13,411 y del 20 al 22 de 11 a 13,411. ¿Qué significa un incremento del 16 al 22 de 20,4, del 18 al 22 de 19,9 y del 20 al 22, ya este es el periodo post-crisis, post-pandemia, 18,3. Todos los deciles se incrementan todos, incluso el decil de los que tienen más ingresos, aun cuando del 18 al 22, este es el único decil que baja en cuanto a ingresos. Pero ya de 20 a 22 vuelve a tener incremento. Si se dan cuenta, si lo vemos, el promedio nacional de incremento 2022 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incrementos. Y así. Lo que demuestra de que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Eso es un extraordinario dato. Y ahora quiero puntualizarlo, a ver si me lo permite. De favor, Jesús. El ingreso laboral para el 10% de los hogares más pobres se incrementó en promedio 29% de 2018 a 2022 en términos reales, del 18 al 22, el tiempo que llevamos.
hasta julio del 22. 29% de incremento en el ingreso laboral. Cuando se habla de términos reales, es que se descuenta inflación. Si se dejara la inflación, el incremento sería mayor. 2, por programas sociales, de 2018 a 2022 hubo un aumento real de 24% para el 10% más pobre. En comparación con 16 a 18, que se redujo en 17%. Es decir, el gasto, mejor dicho, inversión, que no gasto, a los pobres, mientras del 16 al 18 se redujo en 17%, nosotros lo aumentamos del 18 al 22 en 24% en términos reales. 3, de 2018 a 22, las becas para el 10% más pobre aumentaron 187%. En cambio, de 2016 a 18 se redujeron en 55%. No solo no se incrementaron, sí hubo una reducción. Para el siguiente decil más pobre, de 18 a 22, se incrementaron las becas en 15%. Y de 2016 a 2018 disminuyeron en 0.2%. 3, 4. En salarios, de 2018 a 2022, el aumento para el 10% más pobre fue de 41% en términos reales. Mientras que de 2016 a 2018 se redujo en 5% en términos reales. Para el segundo decil, estas cifras fueron 15% de aumento de 18 a 22 y de solo 3% de aumento de 2016 a 2018. Adelante. 5. Por trabajo independiente, para el 10% más pobre, el incremento fue del ingreso de 19.1% de 2018 a 2022, mientras que de 2016 a 2018 fue de 15.4%. Para el segundo decil más pobre, del 18 al 22, el incremento fue 18.7% y de 16 a 18, 7.4%. 6. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad. De 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres.
en 2022 se redujo a 15 veces. Acuérdense lo que decía Morelos en su célebre documento Los sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia. Que se modere la desigualdad. Esto lo hemos logrado. Adelante. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016, en términos reales. 8. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo. Es el único decil con variación negativa, aunque, aclaro, de 2020 a 22 ya aumentaron sus ingresos en 7.8%. Adelante. Por aguinaldo y reparto de utilidades, el incremento para el 10% más pobre de 2018 a 2022 fue de 16% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018, de hecho, decreció en 1.9% en términos reales. 10. Los programas para el bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 20.322 pesos a 23.738 pesos. Adelante. En cuanto a la población que se considera indígena o habla alguna lengua indígena, de 2018 a 2022 pasó de un ingreso trimestral por persona de 16.905 pesos a 18.428 pesos, es decir, 9% más en términos reales. En el campo, los más pobres aumentaron sus ingresos 20%. Estos son los resultados que me tienen contentos, que me tienen muy contento.